Perfecto. Ya estamos nuevamente. Bueno, un gusto nuevamente. Voy aquí a poner Ok, perfecto. Y aquí tengo el clicker. Bueno, voy a ir adelantando las slides que habíamos estado comentando para no volver a la audiencia con la parte de quién era Meral. Estábamos antes hablando de la parte de Meral, los productos que tenían, y estábamos hablando de los estudios de casos y les comentaba lo que dijo en su día Chris Christensen, y nos comentaba que no fue una de las máximas eminencias en lo que es la enseñanza del estudio de caso, de que el estudio de caso es el arte de gestionar la incertidumbre, ¿no? Y lo que os comentaba es un proceso en el cual el instructor, como podéis ver, el instructor sirve de todo en el estudio de caso. La figura del profesor es importantísima, no solamente del caso, como planeador, como moderador, abogado del diablo, compañero del estudiante y juez, todo para resolver problemas y retos de la vida real. Aquí os voy a dejar un hiperenlace en esta slide para que podáis leer lo que dijo en su día o digamos en la perspectiva de Chris Christensen respecto al método de la utilización del estudio de caso, ¿no? Os comentaba que en sí los estudios de casos, lo hemos comentado antes, acá, os comentaba que el estudio de caso en realidad, lo comentábamos al principio, es, como podéis ver ahí subrayado, es un escenario de negocios auténticos para el aula. Es decir, lo que posibilita es que a través del profesor como líder en la utilización de las teaching notes se consiga que el alumno desarrolle su pensamiento crítico, tanto personal como en grupo, para resolver problemas reales que le permitan aprender cuestiones de administración en un entorno totalmente seguro como es el aula. Entonces, cuando vemos cuáles son los beneficios o las ventajas de utilizar un método de caso, obviamente es que hay mucho más aprendizajes respecto a lo que es la enseñanza tradicional, más compromiso por parte del alumno. Ojo que esto también es un reto. Conseguir que el alumno se comprometa y realmente participe es un auténtico reto para el profesor, sobre todo con las nuevas generaciones. Por eso también hoy en día los estudios de caso tienden a ser más cortos, lo que se llaman los short cases, o también tienden a incluir, por ejemplo, en el caso de Meral, cuestiones como imágenes de cómics. Lo que se pretende es que el alumno realmente esté totalmente identificado. Por eso también es a veces muy interesante utilizar estudios de casos en la medida de lo posible de que existan y que sean buenos, de contextos locales, para que realmente el alumno pueda identificarse con esa empresa. No es lo mismo trabajar con una marca Nike, que todo el mundo conoce, Starbucks, que tal vez con una marca que realmente te suene más a tu tierra, ¿no? A lo que es también tu cultura, ¿no? Obviamente también mejoran otros exámenes. Muy importante, ¿no? Es trabajar en problemas del mundo real. Es decir, estamos hablando de que es como decirle a un estudiante de pregrado o de posgrado, vas a resolver un problema que tiene Coca-Cola o vas a resolver un problema que tiene, por ejemplo, Audi o Mercedes, ¿no? Realmente es un problema real y eso hace que el alumno realmente se sienta mucho más identificado y con muchas más ganas realmente de resolverlo. Ahora, también es muy interesante el hecho de que el otro filo, por decirlo de otra manera, los retos o problemas que tiene hoy en día la utilización del método de caso. Primero, la inexperiencia, y la inexperiencia en este caso del profesor, la experiencia de, oye, ¿cómo yo imparto una clase? Yo podría estar acostumbrado, pues obviamente, mi clase magistral, mi libro, ¿cómo cambio el método de enseñanza para realmente basarme en un estudio de caso? Obviamente, lo que os dije antes, que el alumno participe, que realmente se enganche, que también quite sus miedos de responder, de tomar decisiones y de errar, porque al fin y al cabo, fallando, errando es como se va a aprender mejor, ¿no? Muy importante, como también el reto de enlazar la práctica, el caso, con la teoría. Es decir, lo que queremos es enseñar algo. No es simplemente ver un caso sin más, sino queremos enseñar algo. Para aprender algo también existen las grandes teorías. Y entonces, ¿cómo empalmamos esas grandes teorías con la práctica, ¿no? Y el tiempo. Hoy en día, bueno, ¿quién soy yo para decir si los profesores tienen tiempo o no? Y sobre todo si son profesores investigadores. Lo que realmente el tiempo brilla es por su ausencia. Entonces, el tener que dedicarle tiempo a una preparación de un caso, etcétera, es un reto también muy grande. De ahí volvemos a decir lo de antes, ¿no? Lo que es el arte de gestionar la incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿qué hacen que los casos sean geniales? Primero, que sean probados en clase. Vamos a hablar ahora específicamente de los casos de Meral. ¿Por qué los casos de Meral, que publicamos más de 2.000 casos, son tan interesantes, son tan prácticos, son tan beneficiosos para los profesores y las instituciones académicas y las facultades? Obviamente, primero, porque son probados en clase, y esto también lo extrapolo para aquella gente que quiere publicar estudios de casos. O sea, es esencial que tú pruebes tu estudio de caso
con tus alumnos, que veas que realmente funciona, que se aprende lo que tú quieres que se aprenda utilizando ese estudio de caso. Entonces, sí os puedo garantizar que los estudios de casos de Emerald, antes de ser publicados, son probados y tiene que demostrarnos el profesor que ha probado estos casos con sus alumnos en sus asignaturas. Pero no es suficiente, es necesario, más no suficiente. La segunda parte sería que sean revisados por pares. Todo lo que se publica en Emerald, ya sea un artículo, una revista, un capítulo de un libro y un estudio de caso, todo pasa por una revisión por pares. Esto lo que hace es que mejora el caso. Al fin y al cabo, un proceso de revisión por pares, ya sea de cualquier producto, de cualquier contenido, esto lo que tiene como objetivo es mejorar ese contenido. Entonces, esto hace que realmente tu caso, que ha sido probado en aulas con tus alumnos y que has demostrado que tiene éxito, pasa por más ojos de expertos como tú, profesor, eres. Con lo cual, al final, lo que se consigue es tener un contenido que realmente tiene bastante calidad, relevancia y pertinencia. Ahora, muy importante, todos deben de tener sus teaching notes. Las teaching notes son esenciales. Son esenciales para que el profesor tenga una guía de cómo yo imparto este caso con mis alumnos. Incluso para los profesores que tengan ya experiencia de cómo utilizar estudios de casos. ¿Qué decir? Para los que no tienen todavía experiencia, ¿verdad? Son básicas, son esenciales, son aquellas que te dicen, ok, ¿cuál es la metodología que vas a utilizar? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se tienen? ¿Cuáles son las preguntas que puedes hacer? ¿Cuál es el plan de aprendizaje que puedes implementar con tus alumnos? E incluso, ¿a quién está dirigido? Porque uno de los errores o uno de los retos en la utilización del estudio de método de caso es que sean apropiados para la audiencia, es decir, que esos alumnos estén preparados para tratar estos temas y esa complejidad que les va a presentar ese estudio de caso. Esto es lo que tiene que ver el profesor a través de las teaching notes. Ahora os comento. ¿Qué publica? Bueno, obviamente que la cobertura sea lo más variada posible, lo más amplia, lo más variada, que no sean casos únicamente de negocios o de estrategias, sino que también haya cosas de emprendimiento, de finanzas, de mercadeo, de decisiones también de recursos humanos. O sea, realmente que el espectro sea tan amplio como amplios son los programas académicos que se ven en una facultad. Y también que la cobertura regional, en este caso, sea lo más amplia posible. Como os decía antes, es muy importante tener casos locales. Eso hace que el alumno sea más se comprometa más muchas veces. Pero obviamente las grandes multinacionales son lo mejor también para aprender administración. Qué decir que pues aquí una Nike, Amazon, un Disney, obviamente son empresas donde podemos practicar y muchísimo respecto a lo que es el aprendizaje de administración en base a casos, ¿no? Iba a decir en el caso de Emerald, si me permite, pues sí, en el caso de Emerald, nosotros tenemos diferentes recursos o fuentes, ¿no? Emerging Markets con más de 900 casos, de Case Journal, o también casos que no son propiamente nuestros, son de escuelas internacionales con mucho prestigio, como Darden o Kellogg's, y que son licenciados por Emerald para constituir la mejor plataforma de estudios de casos que hay en día en el mercado, que es Emerald y Case Collection. Vamos a conocer un poquitín más en detalle estos tres recursos. El primero, Emerging Markets, como podéis ver el nombre, pues se enfoca en economías emergentes. Tratan de casos de empresas que están en más de 70 países en economías en desarrollo. Entonces, en realidad, son casos sobre todo muy enfocados en lo que es la administración en esas economías, para que también tengamos un contexto en Colombia, en este caso, de empresas que son, si no colombianas, que también existen casos de empresas colombianas, también sean empresas en economías parecidas a la nuestra, un contexto económico que se va a encontrar después el alumno al salir al mercado laboral muy parecido. Dos puntualizaciones, respecto a este recurso. Primero, a pesar de que la colección principalmente trae casos en inglés, como todo lo que publica en Emerald, esta colección especialmente incluye también una micro colección de más de 25 casos en español, para aquellas instituciones que de pronto quieren realmente manejar más en el idioma local, donde no quieren ver el hándicap del idioma, también hay casos en español en esta colección. Y segundo, como viene en la marca derecha, esos casos están clasificados en Scopus. Esto no solamente es importante para tener la certeza de que yo como profesor estoy utilizando un material bueno con mis alumnos, de calidad, sino también como yo como profesor / autor, que quiero también publicar mis propios estudios de casos y que sean visibles a nivel internacional y que además
mi institución, mi gobierno, en este caso con licencias, me dé crédito por ello. El hecho de publicar en Emerging Markets de Case Studies de Emerald me garantiza que están clasificados en Scopus. Segundo, recursos de Case Journal. Es una revista de casos que tiene la particularidad de ser la revista oficial de The Case Association, una asociación de casos de Estados Unidos, y que es la segunda revista más importante del mundo en cuanto a lo que se refiere a una revista de estudios de casos. Particularidad también, o dos particularidades en este caso. Primero, The Case Journal respecto a Emerging Markets está mucho más enfocada en lo que son negocios, en lo que es, digamos, lo que es la estrategia, ¿no? Mientras que Emerging Markets sí cumple más mercadeo, finanzas, aparte de negocios. Y en segundo lugar, The Case Journal, en este caso, a lo igual que Emerging Markets, también está rankeada en Scopus, con lo cual se cumplen los mismos criterios que os dije antes, tanto como para utilizarla, como también para poder publicar en ella. Por último, tenemos lo que os dije antes, la Case Collection, que es una mezcla de todo lo que os acabo de decir ahora, Emerging Markets, The Case Journal, pero se le agregan también estudios de casos de escuelas internacionales que son muy prestigiosas en el uso del método de caso y que están en diferentes regiones. Estados Unidos, Darden-Kellogg, o también en China o la India como Fudan University o el IMA, ¿no? Entonces, esta, digamos, hace que sea la colección más completa respecto a lo que es la propuesta que hace Emerald, ¿no? Muy importante cuando hablamos del estudio de caso y nos referimos a profesores que quieren conseguir estudios de casos, lo que se pretende es que el profesor realmente dedique su tiempo a encontrar el mejor caso posible y, sobre todo, a enseñar lo que quiere enseñar con ese método de caso. Entonces, cuando estamos hablando de que yo quiero como profesor conseguir estudios de casos, siempre va a ser mejor que mi institución consiga a través de una suscripción institucional tener acceso a más de 2.000 casos, con lo cual yo como profesor no tengo que perder mi tiempo en vete a una plataforma, búscalo, encuéntralo y después, administrativamente hablando, consíguelo. O sea, paga con tu tarjeta, elige cuántos números de estudiantes quieres, etcétera, lo cual tiene que repetirse cada año, porque normalmente queremos repetir siempre los mismos casos que queremos utilizar, etcétera. Con una suscripción institucional, lo bueno, ¿cuál es? Que yo me ahorro mucho tiempo, porque lo que quiero en realidad es dedicar mi tiempo a encontrar los casos y, sobre todo, a aplicarlos con mis alumnos, a enseñar con esos casos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los casos de Emerald? De Emerald en este caso. Vamos a utilizar la plataforma de Emerald Insight. Aquí lo importante, y esto lo tengo con imágenes, lo más importante primero es, bueno, ¿cómo podemos encontrarlos? Hay dos formas. Podemos buscar nuestros términos clave, queremos casos de estrategia en Colombia o casos, por ejemplo, posconflicto, etcétera. O también podemos navegar entre los diferentes recursos. Quiero casos enfocados en economías emergentes o, por ejemplo, ahora una convocatoria nueva de Case for Women, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que una vez que encontramos casos, podemos filtrar. Recordad que pues, Emerald publica muchísima información, tanto lo que son revistas, artículos de investigación, libros, etcétera, pero nosotros podemos filtrar rápidamente para decir que queremos estudios de casos. Incluso también podemos decidir que sean casos de los últimos 6 meses, del último mes, para realmente tener los casos más novedosos. Muy importante, la actualización, la actualidad. Con Emerald siempre tenéis la garantía de que se publican al año más de 100 o 150 casos nuevos, dependiendo del recurso que estemos hablando. Eso hace que podamos realmente ver casos con el nuevo contexto económico en el que nos estamos encontrando, que lamentablemente, en este mundo en que vivimos, cambia cada 2 días. Entonces, el hecho de poder tener casos nuevos con el nuevo contexto siempre va a ser una gran ventaja, ¿no? Una vez que hemos hecho unas búsquedas, hemos hecho digamos, una selección o un filtro, podemos clasificar los casos, como estoy diciendo, para que aparezcan los más novedosos al principio, ¿no? Para decir, ok, yo quiero casos que traten de gestión de talento, pero quiero lo último. No quiero el caso mítico de tal empresa que se utiliza desde los años 90, que es muy bueno, pero que ya no tiene nada que ver con el contexto actual. Quiero ver realmente los casos más nuevos, ¿no? Perdón. Una vez que encontramos todos los casos más nuevos, no sé si se alcanza a ver aquí que este que estamos proponiendo es del 23 de julio, realmente es de hace un mes, para poder realmente decidir si es un caso que yo quiero utilizar como profesor con mis alumnos, no hace falta que leamos todo el caso. Realmente vais a ver que Emerald os presenta rápidamente lo que es un sumario en detalle para que podáis decidir rápidamente si es un caso
que se puede utilizar o no. Recordad que lo que estamos buscando es que no se pierda mucho tiempo a la hora de seleccionar un caso, buscar y encontrar un caso. Entonces, ¿qué podéis ver aquí? Podéis ver cuáles son cuáles van a ser los resultados de aprendizaje que se espera con este caso, la hipnosis. También podemos ver, muy importante, lo que os comentaba antes, a qué nivel académico está dedicado este caso, ¿no? Como os comentaba antes, uno de los grandes retos en el uso del método de caso es que el alumno se enganche, por una parte, y en segundo lugar, que esté preparado para ver este tipo de caso. Entonces, realmente estas son las notas que te da el autor. La persona que elaboró ese caso te está diciendo, mira, este caso realmente es para estudiantes de tal nivel y que estén estudiando ese tipo de áreas, ¿no? ¿Qué más podemos ver con los casos? Una vez que ya hemos decidido que un caso es bueno para nosotros, entonces ya podemos como profesor ver el HTML, que es la que estáis viendo aquí ahora, o también podemos ver la versión PDF, que es la que me puedo como profesor descargar, imprimir para tomar mis notas, etc. Ahora, muy importante, en la versión HTML van a aparecer, por una parte, artículos relacionados. Estoy viendo un caso de gestión de talento humano, pues también Emerald me recomienda, oye, ¿por qué no lees esos artículos, estos libros relacionados? Esto como usuario me puede venir muy bien también para acrecentar mi conocimiento en ese campo. Pero sobre todo ahí aparecen las teaching notes, las cuales son de acceso exclusivo para profesores. Esto es un material de exclusividad para el profesor. ¿Por qué son tan importantes las teaching notes? Las vimos antes, pero lo que quiero que veáis ahora es el detalle de la información que aparece en las teaching notes de los casos de Emerald. Fijaros lo que vais a encontrar. Por una parte, obviamente, pues que las podéis también descargar por PDF, pero podéis ver una sinopsis del caso, ok, perfecto. Pero más importante aún, los objetivos de aprendizaje. ¿Qué se pretende que aprenda el alumno con este caso? ¿Cuál fue la metodología de investigación que se realizó en la persona que realizó el caso? Posición en curso, o sea, ¿cuándo puede ser utilizado este caso? Lecturas relevantes, pero lo más importante para mí viene ahora, que es las ediciones, por supuesto, si fuera el caso, esta parte de aquí, ¿qué cuestiones yo puedo realizar para que haya un debate? Lo que yo quiero es que haya un debate en torno a esa problemática. Estoy presentando un caso que es una problemática de una empresa real, yo quiero que haya un debate con los alumnos. ¿Y cómo yo voy a conseguir que tenga éxito el caso? ¿Cuál es el plan de aprendizaje? Y el plan de aprendizaje normalmente es muy detallado. Como podéis ver aquí en estas slides, te proponen, por ejemplo, para este caso, 10 minutos y cuál es orientación. Vamos a dedicarle después 25 minutos para la discusión del caso, 25 minutos para un roleplay entre alumnos y en última instancia media hora para las cuestiones de aprendizaje. Como podéis ver, realmente es un material muy detallado para que los profesores tengan éxito a la hora de implementar el caso. Recordemos que la metodología de estudio de caso lo que tiene como objetivo principal es que aprenda el alumno. Entonces, queremos que aprendan algo específico. Y aquí ya tenemos un plan de cómo yo voy a conseguir que aprendan eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el éxito del estudio de caso es que los alumnos se vayan habiendo aprendido la lección, ¿verdad? De una forma, por supuesto, mucho más práctica, ¿no? Más información. Muy importante. Una vez que yo como profesor ya decidí que este caso para mí es muy importante. Yo voy a tener una clase el próximo martes donde quiero demostrar un tema relacionado con gestión del talento humano. Entonces he encontrado un caso de Emerald que es bastante bueno. Lo que siempre os recomendamos como profesores es compartan el DOI, compartan esta referencia que pueden encontrar en la versión HTML, en la sección de citaciones, compartan esa referencia a través de Moodle, de Blackboard, la forma que ustedes utilicen en, digamos, colaboración con sus alumnos. Compártanla porque es la forma en que también el alumno va a poder accederla y también es la forma en que luego la facultad, la institución, va a poder medir el retorno de la inversión que ha realizado en esta plataforma. Porque si nosotros no compartimos este enlace, al final van a decir, pues casi no lo leyó nadie. No, realmente sí lo han leído. Pasa que igual han leído pues copias o han leído el PDF nada más. Compartan siempre el enlace que es mucho más práctico. Además es un enlace duradero, no cambia nunca, ¿no? Este enlace, ¿no? Más información. Hablábamos antes, esta es la forma de cómo utilizar los casos. Ahora es también, ¿qué apoyo yo como profesor puedo tener para impartir el método de caso? O sea, ya me queda muy claro qué es el método de caso, qué beneficios tiene, qué retos tiene. Me queda también muy claro cómo son los casos de Emerald y por qué son muy buenos y le voy a decir a mi decano que necesitamos tenerlos aquí en mi facultad. Pero ¿qué apoyo puedo tener también en cualquier momento para yo cómo utilizar el método de caso, además
de las Teaching Notes, que es el mejor apoyo. Ok, tenemos una plataforma totalmente gratuita que se llama eCase Learning Hub, donde cualquiera se puede registrar y van a ver información de cómo puedo yo escribir casos y cómo puedo yo utilizar el método de caso. Donde va a haber, pues como veis ahí, insights de expertos, van a haber también la posibilidad de hacer digamos, construir tu currículum o ir avanzando, etcétera, ir progresando a la hora de ver videos, etcétera, ¿no? ¿Qué hay en esta plataforma? Y muy importante, vais a ver cómo tenéis una parte donde puede ser escritura de casos para aquellos que quieren escribir casos o también la parte de cómo enseñar con casos. Me voy a enfocar ahora en esta parte, que es la parte de cómo teaching a case studies. Como veis, hay varios elementos, desde cómo prepararte para esto, dar una clase con un caso, desde cómo también facilitar el ambiente para que realmente se pueda dar el caso y, muy importante hoy en día, cómo enseñar